Él regresó a su ciudad natal en el año 90. Tenía 17 años. Solo 7 años después, este joven turista, junto con un compañero de la universidad, registraría el dominio google.com. Un año después, la empresa, nuevamente llamada con esa palabra extraña, Google. Ahora, es imposible imaginar la vida cotidiana de miles de millones de personas sin él. Google.com es el sitio de Internet más visitado del mundo. Google es el motor de búsqueda más grande, la aplicación de mapas y navegación más popular, el servicio de correo electrónico más grande, proveedor de servicios en la nube, YouTube. Google es todo. Sorprende el destino de su cofundador. A los 6 años, Sergey Brin vivía en un 3 ambientes en Moscú. A los 31, se convirtió oficialmente en multimillonario en dólares. Actualmente ocupa el 7º lugar en la lista de Forbes, con una fortuna de $132 mil millones. Y una vez más se ve obligado a regresar a la empresa que fundó para ayudarla a enfrentar nuevos desafíos críticos que amenazan con dividir al gigante de Internet. Sergey Brin nació en una buena familia intelectual de Moscú. Su padre, Mikhail, tenía un doctorado en ciencias físico-matemáticas y trabajaba en un instituto de investigación del plan de gas de la URSS, clave en el desarrollo económico. La madre de Sergey Brin, Eugenia, también matemática, trabajaba como investigadora en la prestigiosa Universidad Moscovita, el Instituto de Petróleo y Gas. En 1973, cuando nació Sergey, Mikhail Brin tenía 26 años y Eugenia Brin 24, pero ya vivían en un apartamento de 3 habitaciones en un edificio de la época de Stalin. Gracias también al abuelo del futuro multimillonario, Israel. Brin también era candidato a doctorado y profesor asociado en la Facultad de Electromecánica del Instituto de Ingeniería Energética de Moscú. Parecería que, según los estándares soviéticos, todo le iba de maravilla a los Brin. Cuando defendí mi tesis en Kharkov, mi salario en Gazprom aumentó de inmediato en 100 rublos. Pensé que ya me había hecho rico. La vida era hermosa. Contaba con una sonrisa Mikhail Brin en una entrevista. Además, recordaba que en realidad soñaba con dedicarse no a las matemáticas, sino a la astronomía. Pero la astronomía se consideraba una especialidad de física. En el área estratégica de la física, donde también se forjaba el escudo nuclear del país, el Estado soviético no permitía fácilmente la entrada de judíos. Por eso, para una persona con esa anotación en la casilla de nacionalidad, era prácticamente imposible ingresar a la facultad correspondiente de la Universidad Estatal de Moscú. La opción menos restrictiva para los Sol fue la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Moscú. Sin embargo, el evento clave para la familia no ocurrió en Moscú, sino en Varsovia. En el verano de 1977, Mikhail Brin asistió a un congreso en Varsovia, donde coincidió con varios colegas extranjeros. No solo vinieron de la URSS, sino también de Estados Unidos, Francia, Alemania y el Reino Unido. Al regresar a Moscú, Mikhail le anunció a la familia que intentarían salir de la Unión Soviética. Después, Mikhail admitió que era el único en la familia que quería emigrar, que ante todo pensaba en sí mismo y en su carrera potencial. Su esposa estaba en contra, pero al final aceptó el argumento de que sería mejor para su hijo. Los Brin no querían que el joven serio se enfrentara a ningún tipo de discriminación por su nacionalidad. Salir de la Unión Soviética no era nada fácil. Para eso, era necesario obtener una visa de salida. La daban lento, de mala gana, y podía negarla. Al mismo tiempo, al anunciar su intención de irse, los futuros repatriados enfrentaban serios problemas. Los Brin no fueron la excepción. Presentaron los documentos para la visa de salida en septiembre de 1978. Poco después, Mikhail fue despedido del Gosplan. Eugenia renunció por su cuenta a su universidad para no poner en aprietos al familiar que la había recomendado para entrar ahí. En los meses siguientes, el padre de Brin se dedica a traducir literatura técnica del inglés, ya que la familia necesitaba aunque fuera algo de dinero. Sergey, mientras tanto, iba al kinder y en su tiempo libre jugaba en el patio de su casa. Sin embargo, los Brin tuvieron suerte con la visa de salida. No solo no se la negaron, sino que se la dieron ya en mayo de 1979. En muy poco tiempo, el pequeño Sergey ya no volvió a la escuela soviética. Ese verano la familia voló primero a Viena, luego a París, y el 25 de octubre de 1979, Mikhail y Eugenia Brin, en compañía de su hijo y su abuela, pisaron suelo estadounidense en el aeropuerto Kennedy de Nueva York.
Después, Sergei contaba que recuerda poco de ese periodo de su vida. Las mudanzas constantes hacían que todo fuera como un caleidoscopio. Mijaíl encontró trabajo rápidamente. Urgían especialistas como él. Dio clases de matemáticas en la Universidad de Maryland. Rentaron una casita cerca de Washington y con apoyo judío local compraron un auto. Amueblaron una casa. Más tarde, contrataron a Yevgeny Brin en la NASA, como climatólogo en el Centro de Vuelos Espaciales, y Sergei ya entró a una escuela estadounidense. Les recomendaron una institución educativa donde la enseñanza seguía el método Montessori. El fundador de Google recordaba que eso le ayudó mucho a lidiar con el estrés, ya que casi no hablaba inglés. ¿En qué se diferencia este sistema del tradicional? En las escuelas Montessori, el niño elige por sí mismo a qué clases quiere asistir. Ahí no hay clases tradicionales con memorización de material. Los niños prácticamente se autoeducan bajo la supervisión de un maestro. A Brin todo le salía muy bien, especialmente en matemáticas. Acabó la secundaria en solo 3 años en lugar de 4, como alumno externo. Lo mismo pasó en la Universidad de Maryland. De nuevo, 3 años en vez de 4. Se graduó en matemáticas e informática y, al terminar, Brin ganó una beca de la Fundación Nacional de Ciencias. Esa beca le daba derecho a postularse para estudios de posgrado en cualquier universidad estadounidense. En primer lugar, Sergei intentó ingresar en el famoso MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, para estar más cerca de sus padres. Allí se lo denegaron. Brin no estaba molesto, porque en realidad soñaba con escribir su tesis doctoral en Stanford. Ahí fue donde le sucedió. Google. La Universidad de Stanford, en el norte de California, atrajo al joven estudiante de posgrado por 2 razones. En primer lugar, el clima ahí era mucho mejor que en las zonas de la costa este donde Brin vivía y estudiaba. En segundo lugar, Stanford es la universidad de casa para las empresas del Silicon Valley. El boom del Internet aún estaba por venir, pero incluso en la primera mitad de los años 90, el lugar ya era famoso por sus empresas de alta tecnología. Mientras estudiaba matemáticas, Brin también estaba fascinado por las computadoras. Tuvo su primera computadora cuando tenía solo 9 años, apenas 2 años después de mudarse a Estados Unidos. Al ingresar al posgrado, Brin aún dudaba si dedicar su vida a la ciencia o a su propio startup. En la primavera de 1995 ocurrió un encuentro decisivo que con el tiempo hizo que la elección fuera inevitable. A Stanford llegó otro grupo de estudiantes nuevos. Brin, que ya estaba en su segundo año ahí, se ofreció para darles un recorrido por el campus. En un momento, tuvo una discusión acalorada sobre algún tema con uno de los recién llegados. Las discusiones continuaron después, y cualquier motivo era bueno para debatir. Sin embargo, bastante rápido, los jóvenes se dieron cuenta de que estaban en la misma sintonía. El nombre del estudiante discutidor era Larry Page. A Brin y Page realmente los unían muchas cosas. Ambos provenían de familias judías. Ambos crecieron en un ambiente intelectual. El papá de Page también era profesor, aunque de informática y en la Universidad Estatal de Michigan. Ambos amaban las matemáticas y computadoras, pero eran distintos. Page nació en Estados Unidos y Brin llegó a los 7 años. En su familia, hablaba ruso con sus padres. Page era más bien introvertido. Wapren, ya adaptado a la nueva sociedad, no se privaba de sus rarezas. Era un joven bastante atrevido, aunque muy inteligente, decía su tutor universitario sobre él. Eran muy inteligentes. Ambos lo eran y sus personalidades se complementaban con sus intereses. Con el tiempo, Brin era el de las ideas, mientras Page las organizaba y hacía realidad. Eran los Melwas, Hewlett y Packard de HP. Sucedió allá por el año de 1995. Ambos estudiantes de posgrado comenzaron a trabajar en un proyecto que llamaron Backrub. Backrub se traduce literalmente como masaje de espalda. El objeto de la investigación fueron los llamados enlaces inversos, es decir, enlaces que los administradores de sitios web ponían hacia otros sitios. A partir del estudio de la estructura de estos enlaces, Page desarrolló el primer buscador sencillo. Rápidamente se hizo popular entre profesores y estudiantes de Stanford y además dio la clave para la siguiente idea. Los motores de búsqueda en Internet ya existían, era imposible inventarlos de nuevo. Pero a Brin y Page les interesaba la optimización de la búsqueda. ¿Cómo hacerla más sencilla, rápida y eficiente? Es decir, ¿cómo obtener el resultado más relevante para el usuario? Y fue aquí donde a los protagonistas les sirvió Backrub y sus conocimientos del sistema académico.
En la comunidad científica, la autoridad de una publicación, por ejemplo, un artículo en una revista, se determina por la cantidad de citas que recibe en otros trabajos científicos. Brin y Page aplicaron exactamente el mismo enfoque. Esta iteración del sistema recibió el nombre de PageRank. Evaluaba la relevancia de un sitio web según la cantidad de enlaces entrantes que recibía desde otros sitios, igual que en la ciencia. Justamente ese sitio debía aparecer primero en los resultados y responder de la manera más completa a la consulta. Lo demás era cuestión de técnica. Primero, reunir la web en una base. Segundo, darle suficientes equipos. Para que tuvieran la capacidad suficiente para procesar ese volumen de información, clasificar las páginas y mostrar el resultado al usuario. El nombre de dominio google.com fue registrado por Page y Brin en 1997. No era una combinación de letras al azar que sonara graciosa. Detrás estaba el concepto matemático, Google, que significa un 1 seguido de 100 ceros. Con esto, los socios querían mostrar que su buscador trabajaba con volúmenes colosales de información. Sergey Brin y Larry Page no inventaron la búsqueda en Internet, pero la hicieron mucho más fácil y rápida, mejoraron la entrega de resultados y la hicieron lógica. Eso ya era una idea para una startup. Más o menos en esa etapa, los estudiantes de posgrado se dieron cuenta de que sería imposible combinar el trabajo en esto con la redacción de su tesis. De hecho, Page y Brin primero intentaron vender su tecnología. Pidieron por ella solo $1 millón. Pero el buscador innovador, por sí solo, no le interesó a nadie. A los gigantes de Internet de esa época les bastaban las soluciones que ya tenían. Nadie podía imaginar que la idea de los estudiantes de posgrado de Stanford pudiera convertirse en un negocio independiente. David Filo de Yahoo les dio este consejo a los chicos en una reunión, que crearan su propia empresa, la pusieran en marcha y luego volvieran a verlo. Pero eso no fue necesario. Uno de los profesores de Stanford de Brin y Page, David Sheraton, les dio el mismo consejo, que crearan su propia empresa. Además, Sheraton expresó su disposición de presentar a Larry y Sergey con un posible inversionista para su proyecto. Su nombre era Andy Pactolshan. Este alemán fue cofundador de la conocida empresa tecnológica Sun Microsystems y en su tiempo libre invertía dinero en startups prometedoras. La empresa Granite Systems, que fundó junto con el mismo David, fue comprada en 1996 por $220 millones. La reunión entre el profesor, el inversionista y los dos estudiantes de posgrado se llevó a cabo en agosto de 1998 en el porche de la casa de David en Palo Alto. Ahí mismo, Bechtold-Same escuchó la presentación de los dos jóvenes, y ahí mismo les extendió un cheque por $100,000. Sheraton les dio la misma cantidad. ¿Qué fue lo primero que hicieron Brin y Page después de eso? Por supuesto, se fueron a celebrar, aunque, como eran buenos en matemáticas, la celebración fue en Burger King. La segunda cosa que hicieron fue registrar la nueva empresa Google Incorporated. Estas primeras inversiones convirtieron a Sheraton y Bechtold-Same en multimillonarios, pero a Page y Brin solo se les permitió dar los primeros pasos. De la sala de clases universitaria, primero se mudaron a la casa de Susan Wojcicki, donde ocuparon una de las habitaciones y el típico garaje que tienen muchos gigantes de la tecnología. Wojcicki era hermana de la novia y futura esposa de Sergey Brin, Ann. Ya en 1999, ella se convirtió en la primera especialista en marketing de Google y, posteriormente, en la directora general de YouTube. Al mismo tiempo, los chicos de Google reunieron, entre familiares, amigos y conocidos, otro $1 millón. Y en el verano, en el 99, alcanzaron un nivel serio. Dos grandes fondos de Silicon Valley les dieron $25 millones por el 20% de las acciones. Ahí apareció en la empresa su tercer integrante clave. Normalmente, después de atraer financiamiento externo al proyecto, los inversionistas exigen que se nombre a un gerente experimentado de fuera. Se considera que los jóvenes detrás de las startups, llenos de fantasías, no saben manejar correctamente los asuntos de la empresa. Esa persona para Google fue Eric Schmidt. Bajo su liderazgo y gracias a la energía de los dos fundadores, Google empezó a desarrollarse rápidamente. Para empezar, vendían su tecnología de búsqueda en la red a empresas externas, por ejemplo, a Yahoo. Al parecer, ya en ese momento su director se estaba arrepintiendo de no haber comprado la idea de Brin y Page en la etapa inicial. Luego, Google encontró su propia mina de oro, la publicidad de texto. Al principio, los fundadores de la empresa pensaban prescindir completamente de ella, pero al final entendieron que necesitaban alguna forma de generar ingresos. Aún así, Brin y Page manejaron la publicidad de la manera más inteligente posible. Nada de banners parpadeantes, emergentes y, por lo tanto, molestos.
Todo estaba presentado de manera discreta. Además, Google procuraba que los anuncios complementaran la consulta de búsqueda del usuario, y de esa forma se volvieron útiles. Y resultó que la publicidad generaba una cantidad colosal de dinero. Ya en 2001, Google mostró ganancias por primera vez. Para 2003, estas crecieron hasta $105 millones. El volumen de negocios alcanzó casi $1.000 millones. Para dar el siguiente gran paso, era inevitable salir a la bolsa. Ni Sergey Brin ni Larry Page estaban entusiasmados con hacer una oferta pública inicial, IPO. No querían perder el control de la empresa. Para evitar eso, todas las acciones de Google se dividieron en varias clases, cada una con diferente cantidad de votos. Los fundadores se quedaron solo con el 30.3% de la empresa, que dividieron más o menos por igual. Sin embargo, una parte significativa de esa participación consistía en superacciones. O sea, en la junta de accionistas, estos minoritarios en realidad tenían el control, el 66.2% de los votos. A pesar de este esquema, la salida a bolsa fue sumamente exitosa. La empresa había logrado un progreso demasiado impresionante en solo 6 años de existencia. Sus indicadores financieros eran demasiado sólidos. Además de tener una facturación de miles de millones y ganancias de 100 millones antes de la salida a bolsa, Google reveló que la empresa tenía otros $500 millones en cuentas y activos altamente líquidos. Los inversionistas respondieron con entusiasmo. El primer día de cotización, el 16 de agosto de 2004, las acciones de Google subieron de $85 a $100 cada una y un par de años después ya se negociaban en $500. Muchos empleados de Google, al día siguiente de la salida a bolsa, despertaron siendo millonarios. Esto se debía a que en los contratos de los empleados valiosos estaban incluidos opciones sobre acciones de la empresa. Sergey Brin y Larry Page, por su parte, se convirtieron en multimillonarios de inmediato. ¿Cómo aprovechó Sergey Brin este nuevo estatus? Lo primero que hizo fue comprarse una casa nueva, un coche nuevo, pero por lo demás siguió llevando su vida habitual, incluyendo ir de compras a Costco, la cadena de hipermercados de bajo costo tipo almacén. De mis padres, por supuesto, aprendí a ser ahorrativo, contó Brin en una entrevista. Es curioso, todavía me sorprendo pensando que no quiero dejar nada en el plato sin comer. Todavía sigo fijándome en los precios. Trato de obligarme a hacerlo menos seguido, para no ser tan ahorrativo. Pero me educaron para ser feliz con poco. Sin embargo, el apetito viene comiendo. Ya en 2005, Brin y Page rentaron juntos, por un largo tiempo, un Boeing 767, un avión de fuselaje ancho completamente adaptado a sus necesidades. Los resultados del trabajo de Google les permitían no preocuparse por los gastos. En 2006, la empresa hizo su adquisición más valiosa. Con el dinero obtenido, incluso del lanzamiento público de acciones, compraron la plataforma de videos YouTube. La empresa lanzó y logró que tuvieran éxito decenas de servicios diferentes. El correo Gmail, el servicio de mapas Google Maps, el navegador web Google Chrome, el sistema operativo Android y muchos otros más. También hubo fracasos, como los lentes inteligentes Google Glass para smartphones, pero en su negocio principal, el de búsqueda, la empresa se volvió prácticamente un monopolio. Actualmente, Google controla aproximadamente el 90% de ese mercado. Y eso se convirtió en un problema. En 2015, todos los activos de Sergey Brin y Larry Page se concentraron en un nuevo holding llamado Alphabet, donde Google se convirtió en la principal filial. Después de eso, los fundadores empezaron poco a poco a alejarse de los negocios. En 2019, tanto Brin como Page dejaron sus cargos directivos en el holding, aunque siguieron siendo sus principales accionistas. Después del inicio de la pandemia de coronavirus, Page pasó casi todo su tiempo en Fiji. Sergey Brin se dedicó principalmente a su vida personal. Le prestaron mucha menos atención a la empresa y, al parecer, fue un error. Poco a poco, la opinión pública sobre Google fue cambiando. De ser una empresa visionaria, se convirtió en un monstruo de Big Tech, cuyo poder e influencia empezaron a asustar a muchos, incluidos los políticos. En agosto de 2024, la empresa perdió un caso antimonopolio en un tribunal de Washington tras una demanda del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El tribunal determinó que la empresa utilizó métodos ilegales para mantener su posición monopólica, incluyendo el pago de decenas de miles de millones de dólares cada año a los fabricantes de smartphones para que su buscador estuviera preinstalado como predeterminado en los dispositivos. También causó un gran escándalo el lanzamiento sumamente fallido del chatbot Gemini en 2020. La red neuronal generaba imágenes históricas tomando en cuenta una situación completamente irreal y los enfoques actuales sobre diversidad racial. En el verano de 2023, Sergey Brin regresó de un merecido descanso.
Según testimonios de empleados de Google, volvió a ir al Googleplex 3 o 4 veces por semana. La sede de la empresa en Silicon Valley. ¿Cuál es la razón oficial? Brin asesora a los equipos que trabajan en proyectos en el ámbito del arte, de la inteligencia artificial. El rezago de Google en este tema realmente parece una razón lógica para devolverle al fundador el estatus de empleado activo. Pero una amenaza igual de grande para Google podría ser una posible división forzada. Este duro escenario se volvió mucho más probable después de la reciente decisión antimonopolio del tribunal. Eso significa que Sergey Brin enfrentará nuevos retos. Será aún más interesante ver cómo este ex moscovita los enfrenta o si no logra hacerlo.